que trae consigo el EGATech. Sin nada más que agregar, le demos la bienvenida al doctor Rubén Flores. Buenas tardes, estimados colegas, estimada anfitriona. En primer lugar, como es de estilo, corresponde el agradecimiento muy especial a la decana, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Asimismo, al Instituto de Derecho Administrativo de dicha universidad y a nuestro querido amigo, el doctor Luigi, que nos ha honrado con su invitación, que ya no es la primera, sino que somos ya muy conocidos en estos congresos internacionales de derecho administrativo. He tenido la oportunidad de visitar varias veces la Universidad de San Marcos, varias veces la hermosa ciudad de Lima, y siempre es muy grato recordar esos momentos, aunque ahora estemos conectados mediante no esté presente, sino que esto se trate de una forma de e-learning sincrónico, es decir, la utilización de TICs y la enseñanza-aprendizaje de ustedes y mío. Yo aprendo más, seguramente, en forma en vivo. El tema, bueno, además necesito especialmente darle el agradecimiento a las personas que en este momento me están escuchando y a las personas que luego podrán hacerlo mediante la plataforma Facebook, donde se está transmitiendo y a la vez que me imagino que quedará grabado. El tema que nos convoca hoy es un tema fundamental, novedoso, y que además, sin desmedro de nadie, nosotros lo encaramos desde un punto de vista tecnológico. Es decir, ya el derecho, en primer lugar, la distinción entre las ramas del derecho ya es más difusa. Por otra parte, la disrupción tecnológica ha venido para quedarse desde hace tiempo ya, desde hace mucho tiempo en realidad, por lo menos desde la década del 90 del siglo pasado. Pero en ese sentido, por ejemplo, el teletrabajo, hablando de la función pública, el teletrabajo fue mencionado en la década de 1990 en la Universidad de California del Sur, es decir, no es ningún invento actual, aunque se puso más de moda, en realidad fue más necesario por esta lamentable pandemia que tuvimos que soportar en los años 20, 21 y parte del 22. Entonces, esta nueva tecnología ha cambiado radicalmente todo lo que tiene que ver con el derecho en general. Y especialmente el derecho administrativo también. Y dentro del derecho administrativo el ejercicio de la función pública. Todos sabemos lo que es LegalTech, lo que es el derecho digital, pero tengo que empezar por la A, es decir, en cualquier disertación uno tiene que comenzar por el principio y evidentemente por lo menos refrescar algunos conceptos. LegalTech viene de Legal Technology y es una contracción del inglés que significa la tecnología aplicada al ámbito legal. Esta tecnología aplicada al ámbito legal es una tecnología que no solo se aplica al ámbito legal, porque evidentemente todo lo que tiene que ver, en estos días se está cumpliendo 3 años del ChatGPT, se están cumpliendo 3 años del ChatGPT o GPT, en la inteligencia artificial generativa. Entonces, esta inteligencia artificial generativa no se aplica solamente al derecho, ¿sí?
lo aplica a todo el mundo. Lo mismo sucede con los demás elementos que tienen que ver con lo que nosotros denominamos legal tech. Podríamos decir legal medicine o arquitectura, ingeniería y aún, por supuesto, todas las demás profesiones como ser, no sé, farmacéutico o vendedor. El legal tech se compone por diversas herramientas en el ámbito jurídico. Especialmente se habla muy continuamente del e-discovery o descubrimiento de doctrina y jurisprudencia, que es muy importante. Aunque se le da un valor demasiado importante, permítanme la redundancia, en lo que tiene que ver con la búsqueda de precedentes, especialmente en aquellos casos en donde el precedente administrativo el precedente judicial, no el precedente administrativo, especialmente donde el precedente judicial no es obligatorio. Aquí en el sur, en Argentina, en Uruguay, el precedente no es obligatorio. Y por tal motivo el juez el propio juez al cual se está investigando su sentencia, puede cambiar de criterio. Ese juez no tiene que seguir ninguna jurisprudencia que le sea obligatoria, de alguna manera. Y asimismo, como siempre digo en todas mis charlas y conferencias, debemos observar quién carga los programas que estamos utilizando. La inteligencia artificial sigue con alucinaciones graves, es decir, con errores graves. Y los abogados y los jueces siguen con errores graves en este tema. En el uso de la inteligencia artificial y en los LLM, o sea, en los modelos de inteligencia artificial de una gran capacidad de datos, un gran procesamiento de datos como es Gemini, como es ChatGPT, como es Notebook y otros, Claude y otros tantos. Y aquí lo fundamental es, en lo que tiene que ver con la función pública y el legal tech, lo fundamental es entonces observar cómo ha afectado el ejercicio de la función pública, cómo se ha regulado por el derecho digital, si hay regulación por el derecho digital. Es evidente que, por un lado, el legal tech es la tecnología, es decir, es la herramienta, es la técnica, y por otro lado tenemos el derecho. Es decir, por un lado tenemos la inteligencia artificial, que es la técnica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la blockchain o lo que tiene que ver con los sesgos algorítmicos, con los algoritmos, con los sesgos algorítmicos, eso es la técnica. ¿Cómo evitamos los sesgos algorítmicos? Bueno, eso es una charla que tienen los especialistas en informática, los ingenieros informáticos, etc. Y luego de ello viene la regulación. Todos debimos y todos debemos, aún los más jóvenes, como mi anfitriona, por ejemplo, estar continuamente aprendiendo y reaprendiendo, porque evidentemente esta disrupción tecnológica en el ecosistema ha sido tal que lo que fue ayer, ya no sé si hoy es igual. El ChatGPT va por su versión 5, apareció con el 3.5. Los modelos LLM han evolucionado de una manera impresionante. Nano Banana, por ejemplo, en Gemini, hace maravillas, ¿sí? Tenemos las fake news, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho siempre viene atrás viene atrás regulando estos temas, y nosotros debemos aprender, desaprender y reaprender.
siempre comento una anécdota personal en este tema y ya voy a entrar en el tema. Estoy presentando todavía. Siempre comento un tema personal, es decir, yo comencé escribiendo en la micro cuando era un chico. Comencé escribiendo en DOS, en el sistema operativo de DOS, que para ustedes, los más jóvenes, no, no sé si sabían que existía. Y con un programa que se llamaba WordPerfect, que utilizaba las teclas F1, F12, F12 para grabar, en fin, etc. Allí por 1995 se impuso, en definitiva, más allá de la versión anterior, se impuso Windows. Y con Windows vino Word. Yo estaba muy cómodo trabajando en WordPerfect. Tuve que desaprender WordPerfect y aprender Word. Si no hubiese desaparecido en el mundo tecnológico. El tema de la función pública es un tema que ya de comienzo la función pública en sí es el ejercicio del poder, ustedes saben, del poder público, ¿sí? que se ejerce precisamente el ejercicio del poder público. Estoy siguiendo a un viejo y querido profesor de Derecho Administrativo que en su momento me invitó a actualizar, un gran profesor de Derecho Administrativo uruguayo. Al que estoy mencionando, el que me invitó fue el profesor Daniel Hugo Martínez. Eso es la función pública. Y la función pública se ejerce por funcionarios públicos o por personas que pueden ser asimiladas de alguna manera a el tema de funcionarios públicos. Y este tema es muy importante tenerlo en cuenta, porque el concepto de funcionario público depende de cada país, depende de cada situación. En Argentina existen diferentes concepciones, por ejemplo, a las personas públicas no estatales. Lo mismo sucede con respecto a los funcionarios públicos. En Uruguay es igual. Muchas veces este concepto que no está definido en las constituciones, porque no corresponde definirlos en las constituciones, especialmente y puntualmente, al detalle, hace que los cambios de gobierno en muchas oportunidades definan o cambien la situación. Se ha llegado a discutir si, por ejemplo, los becarios o los pasantes son funcionarios públicos. Se ha discutido, por lo menos acá en Uruguay, en Argentina también, si los llamados funcionarios funcionarios contratados son funcionarios de carrera administrativa, es decir, pueden ascender, pueden realizar una carrera administrativa. Entonces ya partimos de la base de que estamos en una zona gelatinosa en lo que tiene que ver con el concepto de funcionario público. ¿Qué es un funcionario? ¿Qué persona qué persona ejerciendo poder público es un funcionario público? Es un tema bastante complicado que ha dado lugar a desarrollos, en mi caso, considero inclusive erróneos, como la aplicación de la teoría del funcionario de hecho, ¿sí? En donde un becario con un contrato vencido y prorrogado de facto, de hecho, se lo considera un funcionario público. Al final se dice que termina siendo un funcionario público. Y en realidad no lo es. Es un becario con un contrato vencido, punto. Ese contrato de becario no muta, no se transforma. No aparece Kafka por allí para convertir ese contrato de becario vencido en un contrato de función pública. Y ahora nos encontramos con estas herramientas nuevas que deben aplicar los funcionarios públicos o que pueden aplicar, deben o pueden aplicar los funcionarios públicos. ¿Y cuál es su regulación?
Un funcionario público, un asesor, puede aplicar, puede trabajar con modelos LLM, o sea, con grandes chats de inteligencia artificial generativa, o sea, que generan textos, que generan imágenes, como Nanobanana, etc. Pueden trabajar con ello. Lo pueden hacer en forma oficial. ¿Puede un juez trabajar con un asistente de este estilo? Bueno, estas preguntas además no son menores por determinadas circunstancias que han sucedido últimamente y que están sucediendo continuamente en todos lados. ¿Sí? No cabe duda que, por un lado, nos encontramos con los actos administrativos algorítmicos o los actos administrativos automáticos, en donde el propio algoritmo o el robot, cuando hablamos de robot, no imaginen, hay robots, pero no imaginen un robot, pueden ser simplemente algoritmos, programas. ¿Sí? Eso es una cosa distinta. Pero ¿pueden los funcionarios utilizar estas herramientas? ¿Cómo las pueden utilizar? Bien, la legislación puede establecer perfectamente que los funcionarios públicos utilicen determinados programas de este estilo. Así, por ejemplo, en Brasil existen dos programas muy conocidos que se llaman Sócrates y Víctor, donde el Supremo Tribunal Federal y la Corte Superior de Justicia de Brasil utilizan estos programas autorizados legalmente y lo utilizan de la forma que les voy a comentar ahora. Estos programas pueden ser programas que sean meros secretarios, es decir, que filtren, por ejemplo, las demandas. Si usted tiene un caso de familia y presenta su caso en un juzgado penal, este programa lo va a rechazar, va a decir, no somos competentes. Allí actúa como un secretario. Eso es muy claro. Pero, asimismo, estos programas existen como dictaminantes, es decir, como asesores. ¿Están cumpliendo función pública? Me comentaban en mi canal de YouTube, precisamente, sobre el concepto de funcionario público. Yo tengo un canal de YouTube bajo mi nombre, o sea, muy fácil, por Dapkevicius en YouTube estoy yo. Por ese nombre, por el segundo apellido. Me comentaban justamente de estos inconvenientes, ¿no es cierto? Están ejerciendo función pública de alguna manera, porque están asesorando o están filtrando, válgame la expresión, creo que es muy clara, o están permitiendo el acceso. Recuerden que además estos programas pueden estar sesgados. Ahora vamos a hablar de un programa sesgado. Entonces, pueden ser utilizados como secretarios o pueden ser utilizados como dictaminantes. Cuando se utilizan como dictaminantes, evidentemente ese dictaminante no es obligatorio. Evidentemente ese dictamen no es obligatorio. Y los jueces se pueden apartar del mismo. Lo importante en este tema es tener presente la existencia de estos programas y los sesgos que pueden tener. Hay un programa en Estados Unidos muy conocido que se utilizan diversos estados de la federación
a los efectos de conceder libertad anticipada. Ese programa está sesgado porque fue cargado por determinadas personas con determinados datos. Y está sesgado contra las personas de color y contra los que los estadounidenses llaman latinos. Fueron cargados por lo que ellos llaman caucásicos, o sea, por ellos, por los blancos caucásicos, según ellos, por los estadounidenses. Y entonces están sesgados y no conceden la libertad anticipada o demoran en conceder la libertad anticipada, especialmente las personas de color. ¿Qué perjuicios trae esto? ¿Qué perjuicios trae esto? Evidentemente, graves perjuicios que pueden ser reparados, que deberían poder ser reparados. En el momento actual, además, está sucediendo algo que parece increíble, ¿sí? Y es las citas continuas con alucinaciones por parte de los abogados que pueden ser funcionarios públicos. Los abogados pueden utilizarlo en forma particular, aunque no esté autorizado expresamente por ley o reglamento. Yo puedo utilizar perfectamente cualquiera de estas herramientas, como Gemini o ChatGPT. Yo lo puedo utilizar perfectamente. Ahora lo utilizo en forma privada. Sí. No tengo el programa en mi computadora del trabajo, público. Pero estos abogados utilizan estos chats para buscar jurisprudencia, etc. Y los chats les han dado, ahora les voy a citar una sentencia que es risible, es digna de reírse en forma, es digna de reírse y de llorar a la vez. Miren dónde estamos, miren en dónde estamos. Hacen estos procedimientos, estos juicios, estos escritos, abogados de la administración estatal, funcionarios públicos, algunos, y no chequean, no corroboran la fuente. En ese sentido, uno de los mejores programas es Perplexity, ¿sí? Que le trae la fuente. Igual tienen que entrar a la fuente a mirarlo. Entonces, por ejemplo, van a buscar teoría del órgano o van a buscar, no sé, concepto de funcionario público. Entran en Perplexity. Perplexity les trae la fuente y ustedes tienen que ver la fuente. Porque yo he visto alucinaciones en Perplexity. La cosa es que estos abogados han citado jurisprudencia inexistente en Estados Unidos, en Australia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, ¿sí? En España, en Inglaterra, etc. Lo que ha hecho el Poder Judicial en esos casos ha sido especialmente reprenderlos, o sea, amonestarlos. En un caso muy especial, en Estados Unidos, obligaron a los abogados a que comunicaran a todo el mundo que habían utilizado esto. En algunos casos los suspendieron, en algunos otros casos los comunicaron a las agremiaciones, a los colegios, a las agremiaciones de abogados, etc. Pero el caso más destacable, quedándome poco tiempo, y para después redondear, fue el caso de un juez en Argentina que redactó la sentencia, si la redactó él,
Él dice que no la redactó, que la redactó el secretario. La puso, la hizo resumir por uno de estos chats y el chat dejó esta frase, le dijo esta frase normal. Vieron que a veces aparece, necesitas algo más, te puedo ayudar respecto a las consecuencias de lo que te dije, en fin, etc. Dejó la frase en la sentencia que decía, el resumen quedó pronto y estoy a tu disposición. Lo dejó en la sentencia que notificó. La sentencia fue apelada y la Corte Superior lo que hizo fue anular la sentencia y volver el procedimiento atrás. No sé si terminó en un sumario administrativo. Aquí estoy hablando de un funcionario público, de un juez que ni siquiera se molestó en mirar, en leer lo que le estaba diciendo esa LLM que había utilizado. Esa es la realidad de la función pública y el LegalTech hoy día. El e-discovery para buscar sentencias. Esto existe desde 1979 con la exignesis. No es algo nuevo, no es algo nuevo. ¿Sí? El e-discovery es muy importante y estos chats que puedan servir como secretarios o como dictaminantes en forma permitida especialmente por el derecho o que todos nosotros en nuestra propia libertad podemos utilizar. ¿Cuál es mi consejo? Utilicen estos chats, ustedes que están recibidos o prontos para recibirse. Son excelentes, son buenos, pero son buenos como una guía, nada más que como eso. Y en todo caso, siempre chequen, revisen, especialmente qué es lo que está diciendo estas herramientas de LegalTech, qué es lo que nos está sugiriendo, qué es lo que nos está sugiriendo respecto al cobro de honorarios. No estoy en la función pública, pero ustedes también podrán ejercer en forma privada. ¿Qué nos están sugiriendo? Siempre chequen muy bien estos temas. La inteligencia artificial y las herramientas LegalTech, hace tiempo, como les dije, han venido para quedarse. Su aparente descubrimiento se dio a partir del COVID, pero están y deberá ser legislada en una forma o en otra, rápidamente, en beneficio especialmente de la población donde los funcionarios públicos deben ejercer la función pública para el bien común de todos nosotros y para los propios funcionarios y abogados que ejercen la función pública para su seguridad y para no verse envueltos en situaciones que puedan ser de una gravedad extrema y que lo lleve inclusive a una posible destitución. Este juez que ni siquiera se molestó en leer lo que estaba afirmando, es digno, desde mi punto de vista, de un sumario administrativo. Reitero mi agradecimiento a ustedes que me dedicaron su tiempo, a la prestigiosa Universidad San Marcos, y espero que nos encontremos prontamente en forma virtual o de esta manera. Les envío un cálido saludo desde el sur. Nos vemos muy pronto. Estimado doctor Rubén Flores,
Asimismo, también queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento, tanto por la claridad y la profundidad de su exposición. Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y la generosidad con la que ha compartido sus experiencias. Desde luego, también coincidimos con usted en el sentido de que las nuevas tecnologías deben ser utilizadas simplemente como una guía y no como una herramienta fundamental. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y esperamos tener nuevamente la oportunidad de recibirlo en futuras actividades académicas. Así será. Cálido saludo. Saludos a Clorinda que me dio un aplauso por allí que se vio en la pantalla. Y saludos a todos ustedes. Gracias, Clorinda. Gracias. Nos vemos prontamente. A disposición. Hasta luego. Hasta luego. Bien, querida audiencia, continuando con la programación.